Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos ahí nuevamente en sus casas y continuando con este tema apasionante de liderazgo, con el propósito de que te descubras tú. La semana pasada vimos que eres llamado a liderear cuando tú ves una necesidad y se activan tus dones y detona una gran pasión que te invita a resolverlo con lo que tienes. Este apasionamiento contagia a otros que te siguen y esto lleva a un autodescubrimiento y te vas de un nivel a otro nivel. Entonces, es muy importante desarrollar tu corazón como líder. Fíjate, en el Salmo 78, 72 está hablando del rey David, cómo él lideró a la gente que lo seguía. Dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Entonces, vemos cualidades aquí que son muy importantes. Una habla de la integridad de su corazón y la otra habla la pericia de sus manos. Entonces, estas dos cualidades son importantes que las desarrollemos en nuestras vidas para poder tener un buen liderazgo. Cada época requiere que un líder salga al encuentro de las necesidades que están sucediendo en esa generación. No hay una sola persona con corazón de líder que no tenga la oportunidad de hacer una diferencia positiva en la sociedad. Es mejor estar preparados, ¿estás de acuerdo? Para aprovechar esa oportunidad a que llegue la oportunidad y no estés preparado. Entonces es importante prepararnos, preparar nuestro corazón, desarrollar nuestras habilidades para liderar, porque hay líderes buenos y hay líderes malos y tenemos que aprender cuál es la diferencia y con cuál te quieres identificar tú. Pablo está viajando a Damasco para pedir cartas para linchar a los cristianos y cuando en ese momento tuvo un encuentro con Jesús y paz, ¿verdad? Cae sorprendido, cegado por esa tremenda luz y le hizo dos preguntas muy importantes. Quiero que las leamos, están en Hechos 9, del 3 al 6. Dice, pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tú tienes que hacer. Entonces, estas dos preguntas son las que deben de prevalecer en nuestro corazón. Pablo era un hombre celoso de lo que hacía. Lo que él creía estaba equivocado, totalmente. Estaba ciego hasta que Jesús tuvo un encuentro con él. No sé si tú te identifiques, digo, yo me identifico que andaba haciendo bastantes cosas, era muy celosa con lo que yo creía, pero estaba equivocada hasta que tuve un encuentro con Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Dios utiliza a las personas que tienen un propósito en la vida. Sí, o sea, a lo mejor no va a usar a alguien que estaba ocioso sin hacer nada y luego de repente alguien le comenta de Jesús y se levanta con un gran liderazgo. Generalmente ya traían el vuelo. Te quiero leer Filipenses 3 del 4 al 6. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Haz de cuenta que él presenta todas sus cartas, todo su currículo, todo su pedigrí, ¿verdad? Ya traía un vuelo, ya traía una carrera. Iba corriendo para el otro lado, pero Dios lo vio y dijo, este me sirve, esa pasión que tiene, me gusta, la ocupo. Entonces continúa del versículo 7 al 14. Ojalá que todos lo puedan estar leyendo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe.
Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, para cuando Pablo tuvo este encuentro con Jesús, él ya sabía cuáles eran las cargas que traía, los dones que tenía y talentos, los deseos pasionales, sabía lo que otros decían de él, sabía de lo que era capaz o todavía no sabía de todo lo que iba a hacer. Era muy joven. De hecho, a los pies de él apedrearon al primer mártir, a Esteban. ¿Te imaginas la pasión de llevarlo a decir, este trae una creencia o una religión diferente, apasionado pero equivocado, ¿verdad? Pero él tenía ya y sabía cuáles eran sus sueños y sus visiones. Ya era un chavo, un joven llamado Saulo, un joven que tenía autoridad. O sea, él había sido fiel en lo poco y estaba escale y escale y escale hasta que llega al punto donde está ejecutando a los creyentes. O sea, él era apasionado. Él aprovechaba todas las oportunidades que se presentaban. Bueno, gracias a Dios por este tremendo encuentro con Jesús, que Dios redirigió su vida. Su pasado no lo definió. Imagínate que se hubiera quedado de que no, Señor, ¿cómo me vas a usar si yo maté a estas personas creyentes? Yo encarcelé a mujeres, a hombres, a niños, porque ellos estaban creyendo en ti. O sea, si Él no se hubiera perdonado, pero su pasado no lo definió y estaba bastante cargadito, como te platico, de todas las cosas que dicen en la palabra que hizo y pues muchas cosas no se han escrito. Pero en Hebreos 11 del 1 al 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, perdón, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, al cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, las cualidades, te quiero mencionar dos cualidades indispensables de un líder, que es carácter y es integridad. Carácter es liderarse a uno mismo. A veces piensa uno que carácter o que mal carácter o que buen carácter es buen carácter, de que, ay, no dice nada, tiene muy buen carácter. O que mal carácter es porque pateó la puerta, porque se enojó. No, al contrario, es una persona que se desborda, que no se contiene a sí mismo. Se desborda del enojo, de la ira, de las palabras. Eso es un carácter muy débil. Entonces, carácter es gobernarse a sí mismo. Hay un proverbio que dice que es más grande, más importante, más poderoso una persona que se domina a sí mismo que una persona que gobierna una ciudad. Entonces, el carácter es liderarse a sí mismo. Carácter viene siendo como la suma de tus valores. O sea, una persona virtuosa es una persona que tiene carácter, una persona que puede desplegar el dominio propio, la amabilidad, la responsabilidad, la disposición, el respeto, la diligencia, estas cualidades de una persona, cuando una persona las suma, esa viene siendo tu carácter, ¿ok? Y todo comienza con el carácter porque el liderazgo opera con la base de la confianza. Entonces, si la gente no confía en ti, la gente no te va a seguir. ¿Ok? Entonces lo que carácter hace por ti es que, mira, aquí me salió un acróstico padrísimo que dice creo. Y dice, lo que carácter hace por ti, credibilidad, respeto, estabilidad y orden y confianza. Entonces, eso es lo que si tú tienes un carácter, la gente te va a creer, te va a respetar, vas a ver que eres una persona estable, confiable,
y vas a ver que eres una persona ordenada. Entonces, un carácter fuerte se construye, se desarrolla. A ver, todos digan al de al lado, un carácter fuerte se construye, se desarrolla. Nadie nace con un carácter desarrollado, ¿ok? Es un proceso, es un proceso. Es una disciplina personal, ¿ok? Es una disciplina personal que desarrollas. Desarrollas seguridad, desarrollas identidad personal, desarrollas convicciones personales, también desarrollas valores y ética. Pero te digo una cosa, tú como hijo de Dios, como hija de Dios, es una consecuencia de tu nueva identidad. Por ejemplo, tú desarrollas una disciplina personal porque si estás batallando con un hábito, por ejemplo, pues tienes el Espíritu Santo y el cual te hace fuerte donde eres débil. Entonces tú nada más clama, pide ayuda, ayúdame a dominar esto, ayúdame a tener dominio propio, ayúdame a avanzar de esta manera. Y Dios te ayuda cuando tú se lo solicitas, ¿verdad? Porque con el Espíritu Santo tienes un gobierno interno. Él dice, cuando tú creíste, no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el Espíritu Santo te da un dominio propio, te va diciendo, te va hablando al oído y te va corrigiendo hasta que tienes conciencia de ti mismo. Y también tienes seguridad porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y convicciones personales y ética y valores porque aplicas la regla de oro. Trato a otros como quiero que me traten a mí. Hago a otros como quiero que me hagan a mí. Esa es la principal regla de ética. Entonces, en conclusión, tú puedes decir, yo soy hijo de Dios y lo que soy determina lo que hago. Va a haber una congruencia tremenda entre quién tú eres y cómo tú te desarrollas. Así que te recuerdo que todo esto se desarrolla, pero ya has comenzado, ya has comenzado. Así que prosigue a la meta, como dice el apóstol Pablo, ahí mismo en el 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y comienza con autodescubrirte y afirmar cuál es tu llamado. Así que tienes una tarea. Te voy a pedir una tarea bien interesante y muy creativa y le voy a pedir al líder del grupo que se asegure que todos la hagan. Vas a escribir tu nombre, así como en un acróstico. Por ejemplo, si te llamas David, D-A-V-I-D. O si te llamas Mireya, M-I-R-E-Y-A. Y quiero que tú redactes cuál es el llamado de tu vida, cuál es tu propósito, qué es lo que te apasiona, por qué estás aquí en la tierra. Muy bien, aquí vamos a terminar por el día de hoy y que Dios los bendiga muchísimo.